yo creo que comencemos. Primero quiero darles la bienvenida y agradecerles esta oportunidad de poder dialogar. Yo quiero usar como organizador lo que mandó Lorena. ¿Ustedes se acuerdan de este mensaje que nos mandó todo Lorena? Entonces, sí, ella nos dio un acceso a un material, luego tú mandaste una síntesis de estas cosas. Y también, donde yo colecciono URLs, que es el Delicious, ella también le había dado un poco sobre estas. Entonces, la propuesta es muy sencilla. Queremos primero hablar de qué le llamó la atención sobre lo leído, sobre Learning Catalytics. Luego, donde quisiéramos pedir sus permisos para poder tomar nota de las experiencias, es qué quiero compartir de mi experiencia usando Learning Catalytics. Entonces quisiéramos pedirle a cada uno que nos cuente, como esto va a estar filmado, mire, yo edito tal curso, mis estudiantes son así, los problemas que había antes de meterme en esta cosa eran estos, lo que estoy haciendo por ahora es esto, de lo que leí me llamó la atención eso, por eso no tengo ni idea de cómo se hace, entonces necesito ayuda, o al contrario, todo lo que dijeron allá ya lo tengo molido, oleado, sacramentado, eso no hay que preocuparnos. Y luego hablaremos de la publicación colaborativa. Tenemos una propuesta para compartir con ustedes. Entonces, me gustaría saber quién quiere voluntariarse de primero. Digamos que nos demos 10 minutos por cabeza, en orden de izquierda a derecha, derecha a izquierda o al azar. Sí, yo tengo otro almuerzo a la no. entonces Que sea motivo. Llega esto. Y si te identificas al comienzo, con eso Carlos nos tiene debidamente capturados. Pues mi nombre es Pablo Ortiz, trabajo en el Departamento de Ingeniería Química. Gracias por la invitación. Pues mi interés en participar en este proyecto, en esta iniciativa con Learning Catalytics, de hecho creo que ya lo tenía porque yo estuve trabajando con los clickers hace un año o año y medio. Entonces, en un primer momento, mi interés con esta herramienta es el mismo que tenía hace varios semestres con los clickers, y es, por supuesto, mejorar la interacción con el curso e ir evaluando un poquito cómo se estaba dando el proceso de aprendizaje y de enseñanza en mi curso. En esa ocasión, el curso es el mismo que en esta, es un curso de termodinámica, de equilibrio químico y de fases, se llama el curso. Es un curso de tercer semestre y son secciones generalmente grandes. En este momento estoy trabajando con 2 secciones de 60 a 50 estudiantes. De hecho, este semestre se partió porque el semestre anterior tuve una sección de 90 y pues ya empezaba a sentir que era demasiado para el curso y solicité pues partirlo en 2. Entonces, repito, el interés era el mismo, el de los clickers. Yo con los clickers tuve 2 experiencias, 2 semestres, pero abandoné rápidamente, o al tercero ya no probé, porque algún clicker no funcionó. Y eso ya era suficiente para que para mí la experiencia fuera la decisión fuese abandonar. Es decir, de 60 instrumentos de estos, con que fallaran 2 o 3, pues yo tenía que resolverle el problemita a 2 o 3 estudiantes después que querían que hubiera un registro de su participación, pero como no funcionó algún elemento, la batería, o no sé, se usaban las teclas, no sé, no funcionó. Entonces, bueno, el semestre anterior, empecé a hablar con el profesor Watson Vargas, colega del departamento, y me empezó a contar algo sobre Learning Catalytics y sobre cómo le estaba yendo. Y lo que más me gustó fue que no había problemas de tecnología, es decir, que en general, si no se caía la red, todo el mundo iba a poder participar de esto, siempre y cuando tuviera, claro, un equipo para hacer la conexión. Este semestre llevo ya 3 sesiones en las que he utilizado la herramienta y mi problema de caída de tecnología o de falla en la tecnología pues no ha ocurrido, entonces estoy contento, así que voy a seguir adelante. Es decir, todos los muchachos que estuvieron y que tenían una herramienta pudieron participar, no hubo ningún problema técnico. Lo he usado un poco de varias formas, utilizando varios de los recursos que hay en la plataforma, pero estoy probando, realmente por ahora no tengo ninguna ambición en este minuto con las prácticas que he hecho, no tengo ningún resultado concreto, solamente una evaluación preliminar de que la herramienta funciona.
funciona bien. Una de mis intenciones, creo importantes, para mí importantes hacia el futuro, en el mediano plazo, es que la herramienta me ayude a hacer clase invertida, así lo llaman los expertos, y entonces a través de la herramienta controlar que los muchachos estén preparando las clases anticipadamente, forzar un poquito a que eso se dé más rápidamente. Ya empecé a probarlo este semestre en esas 3 ocasiones en 2, y creo que es difícil, es decir, hay que cambiarle la mentalidad a los muchachos de que preparen la lección con anticipación. Creo que la herramienta me va a acabar sirviendo en el mediano plazo, en ese sentido. Entonces, nada, gracias otra vez, y estoy más para escuchar que para hacer comentarios. Y de lo que viste en el resumen, me mandó Lorena, ¿hubo algo que te impactó, que te dejó inquieto? Con respecto a los speakers, sí, a las conclusiones de los speakers. Sí, pues había un artículo también y un resumen en PowerPoint. Recomiendan que no haya calificación asociada a las actividades con el Learning Catalytics. Sí, puntos por participar, pero que no afecte la nota del estudiante. Y en eso, pues a mí me gustaría verlo justamente al contrario, es decir, calificar al estudiante apoyándome en la tecnología, pero tampoco es decir, es una idea inicial que tengo justamente para favorecer la clase invertida, es empezar a hacer evaluaciones sistemáticas. Como son secciones grandes, pasar una hojita de papel para que hagan un quiz me acaba robando 25 minutos hacer un quiz. Con esta herramienta podría hacer controles de 5 minutos sin ningún problema, pero mi idea sí es que sea calificado. Leo algunas recomendaciones que dicen que mejor no, pero bueno, es cuestión de estar atento. Dejemos esa pregunta sobre la mesa, porque pueda que la experiencia nos diga algo distinto de lo que decía la literatura. No, por supuesto. Pero sí se me hace un punto interesante, porque aquí uno puede usarla de muchas maneras, entonces nos toca ver cómo podemos jugar con esto. Seguimos. Bueno, mi nombre es Watson Vargas y yo ya he sido como un usuario ya por no digo que un semestre, pero digamos más ha sido en el último semestre de la tecnología de Learning Catalytics. Digamos que mi llegada a Learning Catalytics no se dio de otra, digamos como de manera indirecta. En algún momento hice la solicitud para un soporte, digamos, a Conéctate, de una idea de tratar de mejorar algunos aspectos de mi clase de Ingeniería de Reacciones, que es la que dicto en el Departamento de Ingeniería Química, donde habíamos, digamos, detectado a través de las encuestas, digamos, de satisfacción de fin de año, de fin de semestre, que pues sí, había, digamos, algunos cuestionamientos alrededor de, digamos, sobre todo la interacción, la falta de interactividad. Estas son clases grandes normalmente también, estamos hablando de sesiones de 70, 80 estudiantes. Entonces la interacción con los estudiantes y entre ellos mismos digamos, no había un espacio realmente para hacerlo. Digamos que uno puede justificar el hecho de que no se diera la interacción por muchas razones, pero para mí la más importante de todas es que no es muy flexible las aulas en las cuales nosotros estamos dictando esas clases. Solamente son salones muy grandes con digamos, sillas rígidas y no se puede hacer ningún tipo de movilidad, entonces formar grupos es complicado. Entonces pues digamos que uno podría escudarse en ese tipo de excusa para decir que no había mucha interacción, si bien se podría fomentar de otra manera. Entonces digamos que una de mis preocupaciones, digamos, resultado de esos digamos, retroalimentación por parte de los estudiantes fue, pues bueno, cómo hacer para mejorar esa interactividad. Entonces en algún momento yo hice la propuesta Conéctate de crear algún tipo de ambiente virtual o algún tipo de ebook o alguna idea de ese estilo para tratar de mejorar en ese aspecto, pero luego entonces apareció Learning Catalytics y de alguna manera eso solucionó en buena medida muchas de esas expectativas que yo tenía, en el sentido de poderme facilitar la vida en la interacción mía con los estudiantes y también entre ellos mismos. Entonces, desde esa perspectiva, digamos que mi experiencia con la plataforma ha sido bastante satisfactoria. Ya digamos que la estoy casi que usando regularmente, casi una vez a la semana, ¿sí? En mis clases. Inclusive a veces hago clases enteras solamente con la plataforma de Learning Catalytics, así que ya tengo, digamos, para cada uno de los cursos en los cuales he estado trabajando, que son realmente dos, uno en el pregrado, que es el de Ingeniería de Reacciones, que es un curso muy grande, y tengo otro más pequeño, que es una electiva de nanotecnología, que es un grupo más pequeño y que pues empecé también a
interacción es muy buena, ¿sí? Además es muy motivante, digamos, el estudiante se motiva mucho de tener su aparato tecnológico ahí a la mano y no tener que estar chateando y haciendo Facebook y haciendo otras cosas que no debería estar haciendo, sino que está utilizando su dispositivo para algo útil en la clase. Entonces, desde esa perspectiva ha sido muy satisfactorio el uso de la herramienta. Yo llevo alrededor de yo tengo al menos unas 10, 15 sesiones ya montadas en Learning Catalytics, algunas de las cuales pues las tengo ahí, digamos, como que las he ido preparando con el tiempo, otras ya las he ejecutado, y sí, digamos, desde el punto de vista de las cosas positivas, obviamente que se muestran de la plataforma, evidentemente uno las evidencia, es decir, el hecho de la ganancia en interacción, el aprendizaje colaborativo es algo que, digamos, a mí me sorprendió, porque realmente ese ejercicio de aprendizaje colaborativo es muy evidente la ganancia cuando uno pone a los estudiantes a que resuelvan inicialmente de manera individual su problema y luego que lo conversen, digamos, en grupo y que luego traten de llegar a un consenso sobre la respuesta. Es dramática el cambio que uno ve en la plataforma. Entonces, desde esa perspectiva sí es una cosa súper positiva. Tiene problemas y creo que la razón, digamos, un poco, adhiriéndome a la idea que tiene Pablo de calificar, yo personalmente, por mi propia experiencia, diría yo no lo haría. Y no lo haría porque, digamos, he visto que dependiendo del tipo de preguntas y del formato de preguntas es muy problemática la calificación, o podría ser muy problemática la calificación. Con un cierto tipo de preguntas muy específicas, por ejemplo, una pregunta de selección múltiple, donde hay una respuesta única y una única selección, yo creo que ahí uno puede estar seguro. Pero digamos en otro tipo de respuestas, por ejemplo las numéricas, que he intentado hacer cosas numéricas, donde hay que poner un número, es un problema. Porque si el estudiante pone una coma más, un número menos, entonces ya es una respuesta distinta. Por ejemplo, otro tipo de problemas que he encontrado son con las respuestas que requieren introducir funciones. Que de pronto pues eso es algo que nosotros usamos en ingeniería, que de pronto no aplica para otras cosas, pero digamos, supongamos que yo quisiera que el estudiante me diera una respuesta de tipo función, que se puede hacer. Esa es la muerte, porque definitivamente depende muchísimo de cómo cada persona introduzca, si la introduce mayúscula, minúscula, o sea, hay una cantidad de variables que hacen que la plataforma no sea capaz de agrupar de manera apropiada, digamos, las respuestas como para calificarlas como positivas. Entonces, yo diría que uno podría arriesgarse a utilizar la plataforma para hacer calificación siempre y cuando seleccione muy bien el tipo de pregunta que quiere y que ese tipo de pregunta, digamos, no dé lugar a ninguna ambigüedad. Pero si uno abre el espectro de preguntas, que es un poco también lo que he hecho, porque digamos una de las cosas que quise explorar inicialmente y que lo he venido haciendo en este semestre es, digamos, utilizar todo el tipo de preguntas que pueda. Dentro de mi área, pues obviamente me las puedo aplicar. Hay algunas que no aplican mucho para el tipo de materia que nosotros dictamos, pero he tratado en lo posible de tratar de cubrir lo que más pueda en términos de preguntas. Y eso es lo que he encontrado, que hay preguntas que funcionan bien, otras que no funcionan tan bien. Hay unas que son realmente muy útiles y otras no tanto. Digamos que por ahora, digamos, esa es como mi experiencia por el momento hasta donde voy. Y en tu utilización, ¿has logrado generar como alguna, los gringos llaman rule of thumb, una regla de oro, como para use tal cosa para tal cosa? Hay ciertos momentos que, o sea, así como principios que tú quisieras como compartir en este momento, cosas que has como encontrado que no se me dice lo normal, pero ojo. Sí, digamos que una de esas es eso. Si uno quiere hacer, por ejemplo, una pregunta de tipo numérico donde usted necesita un número, usted tiene que, en la formulación de la pregunta, ser muy específico y muy detallado de qué es lo que quiere que el estudiante responda. Es decir, tiene que darle a usted toda la información. Es decir, si usted quiere que le respondan en mayúscula, entonces tiene que decirle en la pregunta, mire, deme la respuesta en este formato. Tiene que ser uno muy específico, porque uno no está acostumbrado a eso. Es decir, uno dice, pues, uno plantea la pregunta, necesito la respuesta para cuánto es 1 más 1, ¿cierto? Por decir algo. Y pues obviamente pues eso es lógico para todos nosotros que la respuesta es 2, pero alguien puede decir, no, es 2.0, y ya eso es distinto. ¿Sí?
Entonces, eso que parece tan trivial, no es tan trivial para la plataforma si uno la quiere usar, digamos, con propósitos de calificación realmente. Yo, digamos, en estos momentos, yo he decidido que digamos, la nota, si es que va a haber algún tipo de calificación con la plataforma, es más por la participación, porque el estudiante se conectó e intentó hacer una respuesta buena o mala, no importa, pero participó. Por el momento diría yo que no me atrevería a sacar notas con la plataforma porque creo que uno puede correr riesgos por lo que he visto, digamos, con esa variedad de preguntas con las que yo trabajo, ¿cierto? Y hay algunas que de hecho no son fácilmente calificables, digamos, de manera automática por la plataforma, que eso sería el otro inconveniente. Por ejemplo, si yo hago una pregunta donde le digo al estudiante, súbame una gráfica de lo que sea, un esquema de algo, pues tendría que ponerme a mirar 80 para saber si están bien o mal, porque la plataforma no me los va a calificar. O sea, uno le puede decir a la plataforma, esta gráfica está bien, esta no, ¿cierto? Tendría yo que ponerme una por una a revisar esos envíos para saber si está bien o mal. Entonces, hay cierto tipo de preguntas que no, digamos, no son viables para usarlas en calificación, pero son muy viables, por ejemplo, para hacer lo que Pablo sí quiere hacer, que es un poco, digamos, hacer la clase invertida y un poco de chequeo de que los estudiantes han hecho lectura, de que entienden conceptos y ese tipo de cosas. Yo creo que para eso sí está muy, digamos, esa variedad de formatos de preguntas que existen le da a uno esa posibilidad, digamos, de diseñar digamos, una gama de preguntas muy interesantes desde muchos ángulos, y eso sí creo que es una fortaleza grande de la plataforma. Pero si la ve uno como una plataforma para básicamente apoyarse, como para ver si los estudiantes están aprendiendo conceptos o cosas de ese estilo, pero si es para evaluación, ya ahí sí veo que pueden haber limitaciones, o por lo menos hay que saber muy bien diseñar la prueba. Obviamente, ¿tienes alguna pregunta para Watson o para Pablo? Bueno, aquí seguimos también escuchando. Bueno, yo soy Daniel Páez, soy ingeniero civil. Y yo sí, pues el proceso para llegar a Learning Catalytics fue un proceso más directo, en el sentido que nosotros iniciamos con una reforma pedagógica que llegó a Learning Catalytics, con muchos de los objetivos que Pablo Watson planteaban. Y no quisiera repetir lo que hemos escuchado, creo que es muy valioso y creo que la experiencia es muy similar. Yo sí quisiera agregar una parte que es importante para tener en cuanto a Learning Catalytics, y es que Learning Catalytics naturalmente es buena, y uno puede caer en que no, usémosla porque naturalmente es buena, porque tiene experiencia y tiene esa facilidad de hacerlo. Uno de los retos grandes que tiene es que es buena siempre y cuando esté cumpliendo los objetivos pedagógicos que uno está buscando. Yo creo que en eso fue un poco resuelto con ayuda de Conéctate, que era muy importante saber cuál era el objetivo que está haciendo la herramienta, bajo qué parámetros, todo el cambio pedagógico que tuvimos con un proyecto de Conéctate durante 2 semestres, un primero diseño, otra implementación, pues nos describió muy bien la herramienta para cuándo utilizarla y cuándo no. Watson comenta muy claramente, oiga, pilas con las preguntas, eso lo entendemos muy bien, estamos muy de acuerdo con eso. Nosotros, yo creo que, yo volví a las diapositivas ahorita porque lo que yo leía, y comentando un poco lo que decía Pablo, yo lo que leía es que no lo utilicen para saber si están aquí o no los estudiantes, no lo utilicen para probar si el conocimiento está o no, pero sí puede ser parte de la evaluación del curso de alguna forma. Y nosotros lo incorporamos, no tanto para llamar a listas, sino para ciertas preguntas en algún momento. Son preguntas que utilizamos en un contexto general de la participación, y hay algún tipo de crédito, digámoslo así, que se da al estudiante por eso, pero tiramos todas las preguntas, nube de palabras, diagramas, todas las tratamos de utilizar en ese sentido. Ahora, quiero caminar en los aprendizajes nuestros. Todo lo que he escuchado es exactamente eso. El objetivo de la Learning Catalytics es pedagogía inversa, para eso lo estamos tratando de utilizar
con unos primeros resultados muy positivos. Yo creo que el reto más grande es varias cosas. Yo, al contrario de Pablo, estoy tratando de crecer el curso, porque en ingeniería civil tenemos muy poquitos profesores, muchísimos estudiantes. Este semestre somos el departamento que más estudiantes recibió, más que industrial, con todo y que somos la mitad de profesores que industrial. Entonces, necesitamos esas herramientas para crecer los cursos, porque yo puedo dictar clases como la que dicto ahorita, 120, está planeada para el 2016-20, va a ser de 180. Entonces, yo necesito es crear herramientas que me permitan tener y tener una buena pedagogía, buena participación que exista en eso. Entonces, una de las cosas claras que nos hizo, y trabajamos con Conéctate muchísimo, es que Learning Catalytics es una herramienta poderosa, pero requiere muchos recursos. Yo, por ejemplo, algo que ellas me ayudaron muchísimo es uno de sus monitores, uno de sus asistentes tiene que estar ahí en la clase. Porque es imposible tener una clase fluida cuando pasan los problemas tecnológicos, que sí nos han pasado miles, si usted no tiene alguien ahí ayudándole. Y la otra cosa, se pierden partes de la herramienta que tiene, que es, por ejemplo, que le tiren preguntas. Y es imposible uno, bueno, listo, va a leer las preguntas. Si usted lee esas preguntas de 90 personas, pues se queda ahí toda la clase. En cambio, si tiene un monitor que la está leyendo y él ya sabe cuando hay una concentración de preguntas en algún punto, hacia allá nos vamos. Entonces, la clase necesita muchos recursos. Yo les contaba, la forma como nosotros hacemos la clase es, hoy yo ya recibí la clase de Learning Catalytics porque hoy dicto clase, pero ayer el estudiante, con base en el material que teníamos y en lo que vamos a dictar, preparó la clase de Learning Catalytics de los asistentes, claro, con guía mía. Entonces nos sentamos una media hora, por lo menos 40 minutos, que yo le decía, la clase de mañana quedamos en esto, vamos a hacer estas preguntas, las prepara y yo las reviso para estar listos. Entonces es un esfuerzo grande. Para uno tener una clase de Learning Catalytics que funcione, es grande. Y tiene unos retos tecnológicos, Pablo, por ejemplo, si me ha pasado que de repente tiene alguien con Windows Mobile, ¡pum!, se queda fuera de la clase, porque no le funciona la plataforma. Me ha pasado que se quedan sin batería. En nuestro salón, como lo has descrito, Watson, es terrible los salones acá para tener cualquier actividad. Bueno, en parejas resuelvan esto, imposible. En el O, dicto yo, es imposible. Pero con Learning Catalytics sí me permite hacer eso. Pero tenemos retos. Se les acaban las baterías, no hay el login, la red está lenta. Hay cosas que uno tiene que prepararse. Claro, como fue un proceso directo, pues por ejemplo, Learning Catalytics lo utilizamos con tabletas que ellos traen, sus computadores, sus celulares, y además, como parte del proyecto de Conéctate, tenemos tabletas de respaldo. Entonces, a alguien le falló, nosotros tenemos tabletas de respaldo. Le dijimos a los estudiantes, si usted no tiene ninguna de esas herramientas, alquile un LTI, un computador. Entonces hay que tener una infraestructura alrededor del proyecto que para nosotros nos ha permitido tener un aprendizaje y nos ha permitido tener clases que sentimos están consolidándose hacia el aprendizaje inverso, pero requiere varios aspectos de recursos y de esfuerzo que es importante. Yo menciono una cosa que me parece que es una bobada realmente, pero usted sabe muy bien que digamos, en la configuración de las clases, de los cursos en Learning Catalytics, parte del proceso de configurar el salón es la numeración del salón y de los estudiantes en los puestos. Eso es un problema, porque los puestos no tienen números. Claro. Entonces, una de las primeras cosas que uno debería pensar es que todos los salones en la universidad deberían tener algún rótulo, alguna cosita numerada. Claro. Porque eso facilitaría mucho que el estudiante llega, sabe